Nunca deseaste lo malo para tu vida, mucho menos un mal final. Creíste que pintabas trazos coloridos en tu realidad, pero lo cierto es que solo diste rienda suelta a tus deseos y pasiones. Adoptaste malos hábitos, afectaste tus sentimientos y emociones, abrazaste la corrupción, permitiste que te gobernara el pecado y comprometiste tu vida espiritual. Pensando haber realizado una obra maestra en el lienzo de tu vida, solo dibujaste manchas grises y oscuras sin sentido, que te han marcado y ensuciado y que en tus fuerzas serían imposibles de borrar. Pero aquel que pensó en tu existencia primero, ha venido a tu encuentro para hacerte libre, borrar tu pecado, cambiarlo todo y hacerlo nuevo. Entrega hoy lo que desdibuja tu propósito y te separa de tu Creador. Despójate de lo que te esclaviza, de lo que mancha tu caminar. Él, tu Salvador, vino a darte completa libertad. Bendiciones para todos. En este momento queremos tomar la lección número 5 del discipulado número 2, el cual tiene como título La santificación. Y vamos a tomar como base de esta lección la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 18, que dice: por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. La santificación es un acto de separación de todo lo malo y dedicación a Dios, según la palabra de nuestro Dios. La Biblia describe una vida de santidad la cual nadie puede ver al Señor. Por el poder del Espíritu Santo y por la obra redentora del Señor Jesucristo y por la palabra de Dios, se efectúa en la persona la santificación. Y le recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, el enunciado de la doctrina de la palabra es: creemos en la santificación, en la obra redentora del Espíritu Santo y de la Biblia. Eso quiere decir que estas tres cosas nos ayudan a nosotros para poder estar en santidad para Dios. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo de Dios y el estudio de la palabra de nuestro Dios puede santificarnos y presentarnos delante de Dios de una forma limpia. Vamos a ver algunas cosas que menciona la Biblia acerca de la santidad, y vamos a tomar gran parte o una parte del libro de Éxodo. Y primero vamos a ver lo que la palabra nos dice el libro de Éxodo, que es una tierra santa. Y tomamos el verso número 5 del capítulo 3 del libro de Éxodo, que dice: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Dios le dijo en este momento a un hombre llamado Moisés, cuando se le apareció en una zarza, que el lugar donde estaba la presencia de Dios, que el lugar donde se encontraba la gloria de Dios, en ese momento era un lugar santo. La tierra era santa, ¿por qué? Porque en ese momento estaba la presencia de nuestro Dios. Y también el libro de Éxodo nos habla acerca de una santa convocación. Dice: el primer día hará santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra harás en ella. Esto quiere decir que ese día había una reunión para los israelitas, y en ese momento era una reunión santa para Dios. En ese momento no se podía hacer ninguna obra.
sino era glorificar, exaltar y estar atento a lo que Dios les iba a decir en ese momento. También Dios en el libro de Éxodo habla acerca de un día santo, un día de reposo, un día que ellos tenían que tomar para glorificar el nombre de Dios, un día que ellos tenían que tomar para exaltar el nombre de Dios, un día que ellos tenían que tomar para estar en comunión con Dios. Ese día era un día santo para ellos. Ellos no podían hacer ninguna obra, sino era solamente estar en reunión, estar contemplando la presencia de Dios, glorificando el nombre de Dios en ese día. Ellos tenían que estar reunidos para Dios. El día santo era día de reposo para el pueblo de Israel. Pero también dice el libro de Éxodo que también Dios habla acerca de una gente santa. Y dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le dijo Dios a Moisés y a Aarón, que era el sacerdote, y a los hijos de Aarón. Les dijo que ellos eran una gente santa, que ellos eran una gente que había sido Dios, la había tomado para que fueran un pueblo en santidad. Por eso es que el pueblo de Dios santificó sus vidas. Por eso el pueblo de Dios santificó la tierra y el día de reposo. Aún ellos mismos tenían que creer de que Dios había dicho que era gente santa. Pero también Dios les dijo a ellos algo muy importante, y es que les dijo y les habló acerca de las vestiduras, y les dijo: unas vestiduras santas. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Entonces, miren lo importante de parte de Dios en el libro de Éxodo, que nos habla acerca de las vestiduras. Y les dijo que los sacerdotes tenían un modelo de vestiduras muy importantes. Les dijo que ellos tenían que vestirse de esta forma, y les dio todos los detalles para que ellos pudieran hacer las vestiduras de ellos. Y en este momento, en este tiempo también usted y yo, no solamente las vestiduras físicas o materiales, sino también debemos tener en cuenta qué vestidura estamos usando para nuestra vida cristiana. Igualmente también el apóstol Pablo más adelante en su carta a los Corintios habló acerca del vestido que debíamos tener, un vestido honroso. Especialmente las mujeres, y yo creo que también eso infunde en nosotros. Si tenemos una vestidura por dentro de santidad, eso nos lleva también a vestirnos físicamente de santidad para Dios. Pero también les habló acerca de un lugar santo, de un lugar santo. Y dice: y tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en el lugar santo. Éxodo capítulo 29, verso número 31. Cuando se aplica el cordero de consagración, dice que era un lugar donde se llevaba a este cordero y ahí era sacrificado para el Señor. Entonces notamos que Dios habla en este libro acerca de la consagración, acerca de la santidad, acerca de la santificación hacia Dios. Les recuerdo que santificación es el acto de separación de todo lo malo y dedicarse a Dios. Entonces vamos a ver el proceso de la santificación que se efectúa en aquella persona que acepta al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. ¿Qué sucede en la vida de ese hombre? ¿Qué sucede en la vida de esa mujer? ¿Qué sucede en la vida de ese joven, de ese adolescente, de esa persona adulta, de ese anciano, cuando recibe al Señor Jesucristo en su vida? El primer acto de la santificación es el ser instantánea. En este tiempo, más que en todos los tiempos, nos están llevando a que todas las cosas sean instantáneas. Usted ve que podemos utilizar y tomarnos un rico café, y en el paquete ya tiene la leche, viene el café y viene todo. Solamente calentar un poquito de agua y vertir ese sobre de café y obtendremos un delicioso café en leche instantáneo.
Pero también en la vida espiritual sucede eso. Hay una santificación instantánea. ¿Y cómo se efectúa esa santificación instantánea? Es cuando el creyente, cuando el hombre, cuando la mujer reconoce su identidad en Cristo con su muerte y su resurrección. Esto quiere decir cuando aquella persona escucha la voz de Dios a través del Evangelio y acepta al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida, y reconoce que le ha fallado, reconoce que le ha faltado, reconoce que es pecador delante de Dios, reconoce que su vida hasta ese momento no ha sido la mejor, aunque haya hecho actos de que piensen que para Dios ha sido cosas que van a bendecir su nombre, pero lamentablemente a través de la palabra no fue así. La palabra vino y él aceptó al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. En ese momento la persona fue invertida en ella una santificación instantánea, cuando nos convertimos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Entonces somos separados, somos escogidos para Dios, somos separados ¿para qué? Para Dios, porque la palabra santo significa, oye bien, separados para Él, separados de y para Él, separados del mundo de pecado y separados para Dios. Recuerde, la santificación instantánea se opera inmediatamente en el momento que aquella persona acepta al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Quizás tú que me estás escuchando dirás, en ese momento en que yo levanté la mano y dije Cristo es mi Salvador, ahí se operó. Sí, ahí se operó la santificación instantánea, y tú en este momento eres santificado por el poder de la obra del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y a través del mensaje que has escuchado de la palabra del Señor. Así es que también te recuerdo que hay una santificación que es práctica y es progresiva. Esta santificación, esto implica que desde el momento de nuestra conversión, desde el momento en que tú levantaste tu mano en esa noche, no sé en qué momento, recibiste a Cristo en tu corazón como el único y suficiente Salvador de tu vida, en ese momento vino la santificación instantánea, y el Señor te está guiando en cada proceso, en cada instante, en cada momento de tu vida. ¿Para qué? Para que tú comiences a alejar de tu vida muchas cosas, y para que tú comiences a tener una purificación en tu vida y puedas ser más acto delante de Dios. Esto entonces nos da por la ilustración es ir ascendiendo en la santidad. O sea que cada día tú y yo debemos ser más santos. Cada día debemos santificarnos más. Esto no es como una escalera, subiendo un escalón o subiendo o ciclos de separación. No, es como ascender hacia una montaña, una montaña por un camino, ir ascendiendo. Cada día tú y yo debemos ser mejores para Dios. Cada día tú y yo debemos apartarnos del pecado, y cada día debemos consagrarnos más para Dios. Te he hablado de la santificación, te he hablado de la separación, te he hablado de la santidad, que sin santidad nadie puede ver a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, el fundamento de la santificación, el fundamento de la santidad le pertenece a Dios, porque es divina, porque es de Él. Sin ella, sin la santidad, Dios no sería Dios. Oye bien, sin la santidad Dios no sería Dios. Esta realidad es expresada en un momento cuando un personaje de la Biblia, te quiero hablar un momentico acerca de Ana, la mamá de Samuel, cuando ella levantó un cántico de adoración a Dios en razón de la obra que Dios le hizo a ella, porque ella no podía tener un hijo y le pidió un hijo, y Dios le dio un hijo, y le colocó el nombre Samuel, lo dedicó delante de Dios, y ella por esa obra que Dios le hizo a ella, levantó un cántico de adoración y dijo: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno, oye bien, fuera de Él no hay nadie, y no hay ningún refugio como el Dios de nuestra salvación. Libro de Samuel, capítulo 2, verso número 2. Esta mujer sintió la justificación y la santificación acerca de Dios. Así es que, oye bien, la santidad
pertenece a Dios porque Dios es santo. La cualidad ética de la santidad, oye bien, es el aspecto más continuo del Señor. Esto quiere decir que aflora esta palabra en todo el carácter de nuestro Dios. Esto quiere decir, destaca la excelencia de la moral de nuestro Dios y el hecho de que está libre de toda limitación en su perfección moral. La ética de Dios es la santidad. La ética de Dios es la santificación. Así es que Habacuc capítulo 1, verso 13 dice: muy limpios eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío y al más justo que él. Hay una santidad que es de parte de Dios, y la ética de Dios es ser santo. La santidad envuelve totalmente a Dios. La santidad envuelve a Dios, y por ello que podemos comprender que las Escrituras atribuyen la santidad a todo lo que es Dios. Atribuye la santidad a Dios el Padre. A Dios el Padre. El Señor Jesucristo dijo: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y le dijo: yo voy a ti, Padre Santo. El Señor Jesús le dijo: yo voy a ti, Padre Santo. La santidad atribuye y rodea a Dios el Padre. La santidad también atribuye al Hijo de Dios. Mientras extiende tu mano, dijo, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos capítulo 4, verso 30. La santidad envuelve al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, y también la santidad envuelve al Espíritu Santo, por ser el que manifiesta y comunica la santidad de Dios a sus criaturas. Y fue mismo Jesús quien lo dijo: el Espíritu que habrá de venir a los creyentes en él, pues aún no ha venido, es un Espíritu Santo. Juan capítulo 7, verso 39. Dice el Señor Jesucristo que el Espíritu que iba a venir sobre la iglesia, sobre los creyentes, era un Espíritu Santo. La santidad envuelve totalmente a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Medios para la santidad. Quiero hablar acerca de medios para la santidad. El proceso de la santificación, tanto la inmediata como la progresiva, es logrado gracias a tres fuentes divinas. Oye bien, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, nuestro Señor Jesucristo ha pagado el precio al morir en la cruz y ser crucificado. Él pagó el precio por esa santificación, y por medio de él, el hombre, la mujer que se acerca al Señor Jesucristo obtiene la santificación, obtiene la santidad para su vida. Por medio del Espíritu Santo también podemos ser santificados. Como santificador nos guiará en este proceso, dijo el apóstol Pablo en segunda carta de los Corintios capítulo 3, verso 18. Tendrá que haber una labor mancomunada con el Espíritu Santo y nuestra disposición a la santificación. Si hay disposición para ti, para que seas santificado, para ser justificado delante de Dios, Dios a través del Espíritu Santo lo puede hacer. Si hay una disposición de tu parte. La Biblia tiene muchas expresiones acerca de la necesidad de vivir una vida en santidad para Dios, en santidad. Y también te recuerdo que por medio de la palabra, tú y yo recibimos santificación en nuestra vida. Tú y yo recibimos santificación en nuestro espíritu. Tú y yo recibimos santificación en nuestra alma. Aún nuestro cuerpo físico es santificado a través de la palabra. Será el Espíritu Santo quien nos guíe a entender la palabra divina. El tercer agente de la santificación para nuestro cambio, oye bien, es real y efectivo. Por eso dice la palabra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 17, nos habla y nos dice que la palabra nos ayuda acerca de la santificación para nuestras vidas.
Y por último, para terminar nuestra lección, un encuentro con la palabra del Señor hoy. Son muchos ejemplos bíblicos en los que personas que estuvieron en encuentros con el Señor recibieron la impartición para la santificación. Uno de esos ejemplos se dio en el momento mismo de la crucifixión del Señor Jesús. En ese es el testimonio escritural acerca de uno de los ladrones, oye bien, que estuvo al lado del Señor Jesús. Según el testimonio, según el escritor sagrado, Lucas, se hace referencia a la consideración que hizo Jesús ante el hecho del significado y expresado por uno de los ladrones. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, verso 39 al 43 nos habla acerca de eso. ¿Cómo es posible esto? ¿Y de dónde queda el discipulado? ¿Dónde queda el bautismo? Entre otras. Es el verdadero y genuino arrepentimiento que lleva a establecer la vida, oye bien, la vida dentro de las normas de los principios. El otro ejemplo lo encontramos en la referencia bíblica del Evangelio de Juan, y acá dirigimos la mirada a la conversación establecida por Jesús con aquella mujer. Dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, contestó ella. El Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En los dos casos, el Señor Jesús y el escritor sagrado introducen la realidad de cambio en los comportamientos de las personas y por ende el ambiente de la santificación. Una santificación instantánea que fue el ejemplo de aquel hombre que estaba al lado del Señor Jesús en la crucifixión, y otro ejemplo de la santificación progresiva de aquella mujer cuando el Señor le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Así que concluimos con la expresión que creemos en la santificación por la obra redentora del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y por el poder que tiene la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente.